meditemos en la escritura que se encuentra en Hebreos 4 y vamos a leer los versículos del 14 al 16. Si usted tiene su Biblia por ahí, por favor, ábrala. Acompáñeme a leer este pasaje. Dice la escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, nos da mucha luz acerca de las cosas que el Señor nos reveló desde el Antiguo Testamento. Creo que ese era el propósito del escritor de la carta a los Hebreos. Mostrar cómo en Cristo se iban cumpliendo todas las cosas que el Señor reveló o manifestó o instruyó en el Antiguo Testamento. Y uno de los temas más importantes, creo yo, para el pueblo de Dios tenía que ver precisamente con, tal vez no nos gusta usar la palabra, pero con la religión. El pueblo judío, todo su quehacer, todo lo que ellos vivían, giraba en torno a esto, giraba en torno a su relación con Dios a través de los rituales y a través de la ley de Moisés. Podemos entender que para ellos era tan importante todo lo que tenía que ver con el templo, las fiestas y los sacrificios que se presentaban al Señor. Y uno de los temas más importantes, creo yo, en cuanto a todo esto que tiene que ver con las leyes y con el templo, es el tema del sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, o el sacerdote en este caso, era la persona designada por Dios, escogida por Dios, para que pudiera presentarse delante de Dios a favor del pueblo. Y al mismo tiempo era la persona que le hablaba al pueblo de parte de Dios. Esa era la función del sacerdote. Podríamos decir que muchos sacerdotes fallaron en esta función, pero lo que quiero señalar es la función que ellos tenían. Esa era su función: presentarse delante de Dios en favor del pueblo y traer la palabra de Dios al pueblo. No vamos a ahondar mucho en esto. Hay muchas cosas que hablar, por ejemplo, las características que debía llenar el sacerdote. Tenía que ser de una tribu específica, tener condiciones específicas, pero no vamos a ahondar en esto. Solo vamos a decir que era una persona muy especial. Vamos a decir que era una persona que era clave en la relación del pueblo con Dios. Ahora, en Hebreos nos habla a nosotros de que para nosotros este sumo sacerdote es Jesucristo. Y tenemos que entender que Jesucristo, al ser nuestro sumo sacerdote, tenemos que entender que es el único sacerdote. Es decir, el único que puede hacer esa función de presentarse delante del Padre a favor nuestro. Es el único que puede hacerlo. Aquí tenemos que entender que no hay nadie más. Me llama mucho la atención en la escritura que leímos, donde dice que Jesucristo traspasó los cielos. Obviamente, cuando nosotros pensamos en que Él traspasó los cielos, lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que subió a los cielos, subió. Pero tal vez va a parecer un poco, le puede dar risa lo que voy a decir. Pero si subió, es porque primero había bajado. Su lugar era arriba, su lugar era a la diestra del Padre. Ahí tenía el Señor su trono. Y Él descendió a la tierra. Y Filipenses 2 del 6 al 8 nos narra cómo fue que se dio todo esto, cómo fue que Jesús se despojó de su posición de gloria. Se despojó, dice, para tomar la forma de hombre, y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte. Es decir, el hecho de que Jesús haya traspasado los cielos es porque primero tuvo que haber bajado.
Y en este acto que Él hizo de descender, podemos aprender también muchas cosas y tampoco es este el tema central. Pero sí podemos entender el gran amor de Dios al permitir que Jesucristo descendiera, que Él bajara para salvarnos a nosotros. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Él lo dio, Él lo entregó. Y Jesús descendió a esta tierra y se identificó con nosotros. En el pasaje que leímos de Hebreos, dice de que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Él vino a tomar ese lugar. Pero vea lo que dice Romanos 8:32. Quiero leérselos acá. Romanos 8:32 dice la palabra del Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este, este acto en el cual Jesús descendió para luego traspasar nuevamente a los cielos, pero este acto de que Jesús descendió nos debe llevar a nosotros a pensar y a entender que si Dios estuvo dispuesto a entregar lo más grande, lo más valioso, a su unigénito, el único que tenía su naturaleza, el único, no había nadie más. Y el Padre estuvo dispuesto a entregarlo. ¿Por qué? Porque nos vio con misericordia, porque nos vio con amor. Y si alguien estaba interesado en que nosotros tuviéramos ese acceso nuevamente al Padre, era Dios mismo. Él mismo, al ver nuestra condición y al ver que nosotros no podíamos acercarnos, Él dijo: yo voy a enviar a Jesucristo para que Él vaya y se identifique con la humanidad, presente este sacrificio y Él mismo los va a traer a mí. Y eso es lo hermoso de esta meditación. El saber que Dios, el Padre, abrió el camino para nosotros a través de Jesucristo. Así que para que Él pudiera traspasar los cielos, Él tuvo que descender. Y así fue como Él mostró el gran amor por nosotros. Aquí en este pasaje que leímos de Hebreos 4, podemos aprender algunas lecciones y solo vamos a mencionar tres. Tres cosas que nos dice el escritor de Hebreos en las cuales me gustaría que pudiéramos meditar hoy. En primer lugar, dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y esto lo vuelvo a repetir: traspasó los cielos. Cuando dice que traspasó los cielos, lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo, cuando subió, cuando ascendió a los cielos, dice que llegó. Y voy a utilizar esta palabra, no sé si suene mal, pero voy a decir: se instaló. Se instaló en ese lugar, en la presencia del Padre, para poder interceder por nosotros. El intercesor que nosotros tenemos delante del Padre no es cualquier persona, no es alguien con defectos como cualquiera de nosotros. Yo puedo interceder por usted, usted puede interceder por mí, y la Biblia nos manda que lo hagamos, que intercedamos unos por otros. Pero piense en esto: la intercesión que cualquier hombre pueda hacer por otro es la intercesión de un imperfecto por otro imperfecto. Pero cuando dice la palabra del Señor que Jesucristo está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros, debemos tener la confianza y la paz de saber que quien está intercediendo por nosotros es digno de estar en ese lugar y es digno de ser escuchado por el Padre. Él es digno, y Él, dice la palabra del Señor, se presentó como nuestro intercesor. Nosotros a través de la historia vemos que la iglesia incluso empezó a llamar a muchos intercesores. Y pidámosle al santo por aquí, pidámosle al santo por allá. Pero yo les voy a decir una cosa: ninguno de los santos que murieron, ninguno de los hombres de Dios pudo llegar a tener las cualidades de Jesús. Nadie puede llegar a compararse con Cristo. ¿Para qué queremos nosotros pedirle a alguien inferior que interceda por nosotros si tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que es igual a Dios, que es Dios mismo,
intercediendo por nosotros. Él traspasó los cielos, Él se presentó delante del Padre. Así que eso nos da confianza ahora a nosotros también de poder presentar nuestras peticiones delante de Él. Porque también sabemos que no estamos lanzando palabras al aire. Si nosotros entendemos que Jesucristo está intercediendo por nosotros, Él nos ama, ya vimos que Él se despojó de su gloria, Él vino a esta tierra, Él se identificó con nosotros. ¿Cómo no nos va a dar también todas las cosas? Dice Romanos. Si tenemos a un intercesor de esa categoría, vamos a decir así, de esa categoría, un intercesor que seguramente podemos estar seguros que va a ser escuchado, entonces nosotros podemos presentar en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nuestras peticiones y tener la confianza de que esas peticiones van a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque la persona en nombre de quien estamos presentando está en la presencia del Señor, está en la presencia del Padre, está delante del trono. No es como que usted le esté pidiendo a alguien que de repente puede tener un acceso, que de repente puede tener una influencia, de repente voy a ver qué puedo hacer. No, no es así, con Cristo no es así. Cristo realmente está en la presencia del Padre y nuestras peticiones puestas en el nombre de Jesús van directamente al trono de Dios. Y eso nos da paz a nosotros, eso nos da confianza en pedir. Eso nos da la seguridad de que nuestras peticiones son escuchadas y son respondidas, porque nuestro sumo sacerdote está constantemente en la presencia del Padre, delante del trono de la gracia. Una segunda lección nos invita a mantener nuestra profesión. En el versículo 14 que leímos, dice: retengamos nuestra profesión. El escritor de Hebreos aquí nos invita a que nosotros mantengamos lo que profesamos. Eso es lo que significa realmente. No vaya a pensar que está hablando de una profesión, de algo que hacemos. No, está hablando de lo que profesamos, lo que confesamos, lo que declaramos. Él nos está invitando a que nosotros mantengamos esa profesión, que nosotros mantengamos la palabra en nuestra boca. Entender que Jesús está en la presencia del trono de Dios, intercediendo por nosotros, nos da a nosotros también esa confianza de poder mantenernos firmes en lo que estamos declarando y en lo que estamos creyendo. Y obviamente alineados a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque tampoco es una invitación a declarar y a confesar cualquier cosa. Tenemos que pedir y tenemos que declarar la palabra del Señor conforme a su voluntad. Pero tenemos que entender que el Señor nos invita a que nosotros mantengamos firmes en nuestra confesión. Muchas veces las respuestas del Señor tardan en llegar. Algunos de ustedes que están escuchando esta enseñanza seguramente tienen peticiones delante del Señor. Seguramente han pasado semanas, meses, incluso años, que usted empezó a clamar y usted ha orado en el nombre de Jesús y ha puesto sus peticiones delante del Señor. Pero sabe que la invitación que nos da el escritor de Hebreos acá es que, a pesar de eso, sigamos manteniendo nuestra profesión, que sigamos manteniendo nuestra confesión, que las palabras que nosotros hablamos sean palabras de fe y que no las cambiemos por palabras de duda. Porque muchas veces pasa que empezamos a dudar y empezamos a cambiar nuestra profesión, nuestra confesión, nuestra declaración. Pero nosotros debemos entender que delante del Señor lo que a Él le agrada y lo que Él espera es que nosotros hablemos fe y declaremos su palabra. Que nuestra confesión siga siendo: el Señor es mi ayudador. Yo sé que usted lo ha dicho muchas veces. Que su confesión siga siendo: mi Dios es bueno.
Y yo sé que usted lo ha dicho. Yo sé que cuando oramos, Padre nuestro, lo hacemos con todo nuestro corazón, creyendo que Él es un buen Padre que nos ayuda, que nos sostiene, que está dispuesto a darnos lo que necesitamos, a darnos las mejores cosas. Y tenemos, oiga bien, tenemos que mantenernos en esa confesión, tenemos que mantenerlos en esa actitud, aun cuando la respuesta tarde. Tenemos que seguir confesando que Él dijo que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Tenemos que seguir declarando que creemos en su poder, y hace un momento lo cantábamos acá. Tenemos que seguir declarando que su poder obra en favor nuestro. Tenemos que seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que nuestras peticiones ya están en la presencia del Señor. No se quedaron en el techo, no están en las manos de alguien que las olvidó por ahí, se le traspapeló sobre un escritorio. No, es Jesucristo mismo quien las ha presentado, quien las ha puesto delante del trono de nuestro Dios. Y tenemos que mantener esa confesión, esa profesión. Hay algunos elementos que nos tientan a cambiar nuestra profesión, a cambiar nuestra confesión. En primer lugar, podemos hablar del diablo. Obviamente, el diablo trata siempre de ponernos en contra de Dios. Así como cuando tentó a Eva y empezó a tergiversar las palabras que Dios había dicho, y sembrando duda en el corazón de Eva acerca de las intenciones de Dios. Dios quería guardar a la humanidad y viene el diablo y le dice: no, Dios lo que quiere es limitarlos, Dios lo que quiere es mantenerlos más abajo, eso es lo que Dios quiere, le dijo el diablo a Eva. Y la hizo dudar y la hizo pensar que seguramente sí, Dios no estaba buscando lo mejor para la humanidad, Dios estaba buscando solo algún interés egoísta, y fue engañada. Pero sabe que muchas veces el diablo mete o trata de meter ideas en nuestra mente, sobre todo cuando estamos clamando por algo y vemos que la respuesta tarda y vemos que las cosas no se dan como nosotros quisiéramos. Vemos que la respuesta que tenemos de parte de Dios es un no, porque ese también es un tema muy importante. Dios puede también decir no en algún momento. Dios puede decir: no es tu lugar. Dios puede decirte: no es tu momento. Dios puede decir: no es por ahí, no es él, no es ella. Dios puede decirlo. Y cuando vienen situaciones así, viene el diablo y trata de meternos ideas para hacernos pensar que Dios no es tan bueno como nosotros estábamos declarando, como estábamos creyendo. Y podemos caer en el error de cambiar nuestra confesión. Y en lugar de decir Dios es bueno, podemos empezar a decir Dios es bueno, sí, pero con otros, conmigo no. Dios no tarda en responderle a otros, pero a mí sí se tarda en responderme. Y podemos empezar a cambiar lo que nosotros estábamos confesando al principio en fe. Pero si nosotros entendemos y abrazamos en nuestro corazón el hecho de que Cristo está delante del trono presentando nuestras peticiones y nuestras peticiones son escuchadas, entonces podemos mantener nuestra confesión. Otro elemento que nos tienta a cambiar nuestra confesión es los demás, otras personas que empiezan a lanzarnos cuestionamientos y a decir: ¿por qué si estás orando? ¿Por qué Dios no te escucha? ¿Por qué si decís que estás buscando al Señor, estás buscando a Dios? Y te miro en la misma condición, veo que no has avanzado. ¿Qué pasa? ¿No será que estarás mejor sin Dios así como yo? Porque muchas personas lo podrán decir así. Muchas personas podrán burlarse de nuestra fe y decir que Dios no nos está respondiendo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque eso también puede hacer que nuestra confesión delante del Señor y delante de las circunstancias cambie. Y es un error, porque tenemos que entender nuevamente que es Cristo quien está intercediendo por nosotros. No son estas personas. Muchos de ellos, tal vez hasta con buena intención, le invitan a que se resigne. Resígnese ya.
es algo que no va a venir, es algo que no se va a dar, es imposible. Mire, yo también ya intenté. Mejor evítese la frustración. Y le pueden empezar a llenar la cabeza con esas ideas. Tenga cuidado. Aférrese al hecho de que su petición está puesta delante del trono de Dios, porque nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, está en ese lugar intercediendo por nosotros. Y hay un tercer enemigo, un tercer elemento que también nos tienta a cambiar nuestra confesión, y esa es nuestra propia impaciencia. Yo no sé a quiénes les voy a hablar en este momento, pero nuestra impaciencia muchas veces es la que genera que nosotros empecemos a declarar cosas diferentes y empecemos a decir, no, de plano no se puede, de plano voy a agarrar por otro lado. Yo ya me cansé de estar aquí, ya me cansé de pedir, ya me cansé de estar rogando y rogando y rogando, y no hay modo que llegue una respuesta, y nos impacientamos. Y empezamos a querer tomar decisiones y empezamos a hablar mal, empezamos a declarar lo contrario de lo que estuvimos declarando al principio. Y la impaciencia es un enemigo muy grande que nosotros tenemos. La peor parte de este enemigo es que está dentro de nosotros, y muchas veces nosotros mismos nos convencemos, nos auto convencemos, vamos a decir, de que sí tenemos razón en lo que estamos diciendo, de que sí ya fue mucho tiempo el que nos tocó esperar. Tenemos que tener mucho cuidado y que el Señor trate con esto, pero sobre todo, creo yo, abrazar el hecho de que ni siquiera somos nosotros mismos los que estamos presentando nuestras peticiones, es Cristo, es nuestro sumo sacerdote el que se presenta delante del Padre en favor nuestro. Y vamos a la tercera lección que aprendemos, y es lo que recibimos por tener a nuestro intercesor Jesucristo. En el versículo 16, Hebreos 4, dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dos cosas menciona este pasaje. Para alcanzar misericordia. Una cosa que debemos tener nosotros bien clara en nuestra mente, en nuestro corazón, es que todos nosotros necesitamos misericordia. Aún para acercarnos a la presencia del Padre, necesitamos de su misericordia, porque ninguno de nosotros podría acercarse a Él con su propia dignidad, por sus propios méritos. No podríamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos alcanzar misericordia. Cada uno de nosotros necesita de esa misericordia. Todos necesitamos de esa misericordia. Si Dios nos tratara conforme a nuestras acciones, ninguno de nosotros podría tener acceso a su presencia y ninguno de nosotros podría presentar peticiones delante de Él. No podríamos. ¿Pero por qué podemos? Porque Él muestra misericordia. La misericordia del Señor se manifiesta en que Él no paga conforme a nuestras maldades, no nos trata conforme a nuestras maldades, sino Él nos trata conforme a su misericordia, y por eso es que Él responde a nuestras peticiones. Y la segunda cosa que menciona acá es gracia para el oportuno socorro. Gracia es favor. Gracia es recibir algo que no merecíamos, eso es gracia. Pero quiero subrayar la palabra oportuno que menciona aquí, para el oportuno socorro. Pero ¿sabe qué significa oportuno? Significa que esa gracia, que ese favor se va a manifestar en el momento justo que nosotros la necesitamos. En el momento exacto, cuando nosotros estamos en una situación donde necesitamos que se manifieste esa gracia, ese favor de Dios, ahí en ese momento va a estar la gracia de Dios para ayudarnos, para levantarnos, para abrirnos una puerta
Ahí se va a manifestar la gracia de Dios. Y en segundo lugar, también significa que obtendremos la ayuda que necesitamos. Eso significa oportuno. Oportuno significa no solo que va a llegar en el momento exacto, sino que va a llegar la ayuda exacta. Lo que Dios sabe que nosotros necesitamos en ese momento. Señor, yo quiero que me abras esta puerta. Muy bien, en el momento exacto Dios la va a abrir. Pero si no es la puerta, la ayuda va a ser oportuna manteniendo cerrada esa puerta. Porque es lo que necesitamos. No solo que llegue el momento exacto, sino que sea la ayuda exacta que necesitamos. Y cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, y como dice el pasaje de Hebreos, nos podemos acercar confiadamente porque nuestro intercesor está en la presencia del Padre, tenemos que saber que vamos a recibir esa gracia, ese favor y esa misericordia.